Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Una mesa de trabajo en el que vamos a abordar esos y otras cuestiones de la actualidad. Hoy con las opiniones de José López Zamorano, que es periodista mexicano, larga experiencia en Washington. Pepe, buenos días. Buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y con Pablo Pardo, periodista de El Mundo, el rotativo de Madrid. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Pablo, vamos a ver hoy a Donald Trump hoy de nuevo en su defensa por la construcción del muro, esa promesa electoral que tanto le está costando. Una promesa electoral que venía con dos derivadas, una construir el muro, otra que lo pague México. La segunda parece que se ha desvanecido y el pulso está ahora en que lo pague el presupuesto que le tiene que aprobar el Congreso, y el Congreso le ha dicho, al menos los demócratas, que no le van a aprobar esos 5.700 millones que necesita para comenzar la construcción del muro. Hoy se va a esa ciudad para subrayar que con el muro hay más seguridad, menos crimen, menos drogas, y que El Paso es un ejemplo. ¿Es un ejemplo? Bueno, por lo que yo sé, El Paso no es un ejemplo. El Paso ya tenía un nivel de criminalidad bajo antes de que se construyeran las barreras y lo sigue teniendo extremadamente bajo. Es más, por lo que sé, aunque bueno, José evidentemente sabe mucho más que yo de temas de frontera, todos los condados de la frontera en general tienden a tener una tasa de delincuencia, de criminalidad más baja que la media de Estados Unidos. Creo que todos menos uno. Me parece que son 27 y creo que 26 tienen menos. Bueno, por cuestiones de trabajo, yo he estado en la frontera, nunca cubriendo temas de frontera, pero sí cubriendo temas de petróleo, y nunca jamás, y la gente con la que he estado allí, etcétera, y bueno, la gente del petróleo, por ejemplo, tienden a ser muy republicanos, digamos, nadie nunca tenía el menor problema, digamos, con cuestiones de seguridad, lo cual es, bueno, pues bastante llamativo. Otra cosa que también yo creo que es llamativa es que toda esta pelea por el muro en realidad es por construir, es por reparar en torno a 200 kilómetros de muro y por construir unos 160, creo, más o menos. Es decir, ni siquiera estamos hablando de toda la frontera con México, que creo que son 2.700 kilómetros o cuánto, estamos hablando prácticamente de un 10%, o sea, la cantidad que se quiere construir es muy pequeña. Lo que pasa es que Trump lo quiere usar para poder decir que él construyó el muro, lo quiere usar como de una manera propagandística. Sí, en realidad son 3.100 kilómetros, 1.900 millas. Pablo tiene razón, es decir, parte de todo este asunto de ir al paso, ¿no? Es una puesta en escena de una narrativa falsa. Fundamentalmente está apostando nuevamente a lo que empezó como una exageración o una media verdad o una mentira completa, como queramos describirla durante su mensaje del Estado de la Unión, la idea de ligar la reducción de la tasa de la criminalidad en ciudades fronterizas como El Paso a la construcción del muro es absolutamente falsa. Todos sabemos que entre 2005 y 2007, antes de que construyera este pedazo de barda que existe en la frontera México y El Paso, la criminalidad del Paso ya era una de las más bajas de Estados Unidos, era la tercera más baja de Estados Unidos, acompañada de muchas de otras ciudades fronterizas. Y entre 1993 y 2007, otra vez, un año antes que empezara la construcción de la barda, había decaído 62% la criminalidad. Si algo, El Paso es una muestra muy clara de cómo una ciudad puede bajar la criminalidad, a pesar de estar pegada a la frontera con México, donde obviamente las tasas de criminalidad son de las más altas, a pesar de un muro. No vamos a discutir aquí si el muro quizá coadyuvó, fue beneficioso, y muchos expertos creen que en escenarios urbanos, donde hay mucho flujo de personas, tiene sentido que haya algún tipo de barreras, pero esa es una decisión eventualmente soberana de los Estados Unidos. Lo que es claro es que esta analogía que el presidente hace de El Paso, ciudad segura, por lo tanto, quiero justificar el resto de mi barda, absolutamente no tiene sentido. Obviamente vemos incluso las reacciones de los residentes que se molestan, porque es como, o sea, no importan las políticas públicas que llevaron a esta baja de la criminalidad, no importa que hay eficiente aplicación de la ley, eso no importa. Lo que resolvió toda la situación es el muro, y no es verdad. Entonces es muy complicado, incluso para los demócratas, ¿no?, tratar de comprar los argumentos del presidente de la idea de muro igual a seguridad nacional, seguridad fronteriza, tasa de criminalidad baja, cuando se basa en premisas que son absolutamente falsas. Entonces yo entiendo perfectamente bien
que haya estas posibilidades de movilizaciones y protestas, porque la gente de la frontera está inconforme. Mucha gente de la frontera, ya lo sabíamos, no quiere muro, no quiere barda. El presidente está cambiando sus mensajes sobre si es muro, sobre si es barda, sobre si es barrera. Evidentemente está viendo que está encontrando un muro, pero es un muro político entre los demócratas y ahora está tratando de ajustarse. Ojalá, quiero pensar, ojalá el viaje a El Paso sirva no para reproducir esta falsa dicotomía entre muro y seguridad fronteriza, sino verdaderamente atacar lo que son los problemas reales, las emergencias que está enfrentando la frontera en este momento. Y tenemos este fenómeno cíclico ya de las caravanas, que por lo visto llegó para quedarse, en el cual miles de familias empobrecidas, en este caso de América Central, están llegando a la frontera en busca de algún tipo de asilo, de algún tipo de apoyo, y lo que estamos viendo son políticas internas a Estados Unidos que van contra ese propósito, están desacelerando las consideraciones de asilo político, están buscando que esperen en México, por ejemplo, que está generando obviamente sus propias conjunto de problemas en la frontera, porque ahora estamos hablando, de acuerdo con expertos, que la presencia, la permanencia de estas personas solicitando asilo es de semanas e incluso de meses, algunos se habla incluso de años. ¿Qué está haciendo la administración Trump para eso? Porque este tema de esa emergencia real humanitaria, no invasión, sino la realidad de personas que están buscando algún tipo de albergue y refugio, ¿qué traducción va a tener en el presupuesto federal para que estas cíclicas problemáticas se disuelvan o empiezan a desaparecer? Ahora te escuchaba y me acordaba de lo que decía un analista este fin de semana que subrayaba que el único muro que tiene Trump enfrente se llama Nancy Pelosi. Sí, efectivamente. Una muralla. Una muralla. Oigan, está perdiendo la narrativa, Pablo, el presidente, por el hecho de tener que recurrir a un ejemplo que no responde a la realidad. Y la verdad, me sorprende mucho que el equipo de asesores de la Casa Blanca no sean capaces de identificar un ejemplo que realmente contribuya a poner en valor la propuesta del presidente de construir un muro y el hecho de que tenga que ir a la zona de frontera a continuar diciéndole a los estadounidenses que necesitan el muro. Bueno, yo creo que Trump, él es famoso, digamos, por seguir sus instintos y no hacer caso a sus asesores. Y hay que reconocerlo, hay que admitir que le ha ido muy bien hasta ahora. Es decir, ha hecho cosas, digamos, que van contra lo que se supone que es el sentido común en política y él ha ganado. Y esto es algo que lleva haciendo mucho tiempo. La cuestión de la inmigración es fundamental. Recordemos cuando era candidato, incluso yo creo que en las primarias, cuando hizo también un viaje a la frontera, pero por la zona de Texas, que salió y dijo, bueno, la patrulla fronteriza me ha dicho que he estado en un peligro extraordinario al venir aquí. O sea, no, es un peligro extraordinario como el que podemos estar cualquiera al cruzar la calle para venir a estos estudios de televisión. Entonces, bueno, su instinto es muy, muy bueno porque además el mayor rechazo a la inmigración, al menos eso dicen las estadísticas, es en los sitios donde hay menos inmigrantes. Entonces, digamos que claramente su electorado no es la gente del Paso, en Texas, que es de donde es Beto O'Rourke, precisamente uno de los potenciales presidenciables en el año 2020. Es decir, entonces yo creo que él sabe perfectamente o intuye perfectamente lo que está haciendo. Otra cosa es que se esté obsesionando tal vez con esta batalla política por no ceder, etcétera. Pero con lo que comentaba José, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama la atención en todo este debate, lo politizado que está y lo electoralista que es, porque en materia de las caravanas, lo que no estamos viendo, o al menos yo no he visto, es que haya ningún tipo de acuerdo, negociación, esfuerzo combinado entre Estados Unidos, México, Honduras, los países centroamericanos de donde vienen las caravanas, para saber por qué vienen, qué se puede hacer para que dejen de venir, etcétera. Es decir, a Trump le conviene que vengan caravanas, le conviene que vengan cuantas más caravanas mejor, para decir, como han dicho incluso en Fox News, que traen la peste, creo que dijeron, vamos. Entonces, pero digamos, esto se puede acabar convirtiendo en, o sea, esperemos que no, pero la frontera entre Estados Unidos y México puede acabar teniendo prácticamente refugiados. Bueno, sobre este último punto, sí quisiera anotar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo gobierno mexicano, hizo un planteamiento desde el inicio, de hecho desde la campaña, sobre la idea de crear este nuevo plan muy ambicioso para Centroamérica. Se le mencionó, se le comparó con el plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, justamente con la idea de lo que tú mencionas, atacar las causas de origen, de raíz
país que provocan el fenómeno de la migración. Por ejemplo, la pobreza, la marginación, la violencia, las pandillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gobierno mexicano le hizo un planteamiento al gobierno del señor Trump y hace algunas semanas... Que aceptó, además. Que aceptó, de Trump. lo cual nos pareció a todos muy sorprendente. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno, porque era una narrativa diferente a la idea de dimensionar todo esto desde una óptica policíaca. Y se anunciaron algún tipo de créditos, apoyos, garantías crediticias a través de la compañía de desarrollo de ultramar para la región. ¿Esto es suficiente? No lo sabemos. Sí. El programa, hasta donde sabemos, a finales de este mes se van a reunir en México para justamente priorizar, establecer la hoja de ruta, escoger los proyectos para ver en dónde destinan, porque lo que se busca también es eficiencia, ¿no? Sí. La idea de que sí, hay una buena óptica holística, integral, regional, pero ahora vamos a destinarla a los proyectos donde veamos y dinero que se puede privado, hacer una diferencia. Que era una de las claves. Hay una combinación de capital público y de capital privado, pero a mí lo que me preocupa, y regresando al tema original, es el hecho de que si seguimos con la secuencia de esta puesta en escena, me da la impresión que la visita del presidente al Paso, independientemente de que sea una falsa premisa y todo, creo que está sentando las bases para su declaratoria de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque coincide con la llegada de los soldados, 3.700 soldados adicionales, vamos a llegar a un nuevo techo de casi 6.000 tropas, más de la mitad de las cuales son tropas en activo. Y uno de los argumentos que escuchamos estaba manejando en la Casa Blanca es que esta emergencia nacional, que muy probablemente sería inmediatamente confrontada en los tribunales, ¿no?, por ilegal o inconstitucional, se va a tratar de cobijar bajo el manto de que van a proteger a los soldados que están en la frontera. Es decir, como si los soldados necesitaran una protección. Ahora esta idea de que se vende el muro, la barda o los barrotes del acero o lo que se le ocurra al presidente en el próximo tuit, etcétera, para justificarlo. Yo creo que eso es preocupante porque obviamente habla de que no es una solución de profundidad, de raíz, de largo plazo a la problemática que se está viendo en la frontera. Simplemente va a ser un paliativo, y coincido con Pablo, de corte absolutamente electoral. Yo creo que el presidente, a pesar de que estamos viendo que sus números siguen bajos, a pesar de que se profundizaron después de los 35 días del cierre, está haciendo una doble apuesta de que ese es un tema ganador y que ese tema probablemente lo va a llevar a la reelección. Hay dos consideraciones al respecto de la apelación de la emergencia nacional. Una, esta mañana escuchaba en la radio pública que de la misma manera que el presidente puede acudir a esa emergencia nacional, el Congreso tiene la prerrogativa de, como uno de los poderes para balancear al otro, en este caso el legislativo, al ejecutivo, puede en un periodo de 15 días, creo, tomar la decisión de terminar esa emergencia nacional. Creo que solo hubo una vez con George Bush hijo en el que el Congreso avanzó los pasos necesarios, y el día antes, el mismo Bush, fue con Katrina, si no estoy mal, se retiró él mismo la emergencia nacional porque la consideraban abusiva. La otra es, con la emergencia nacional el presidente tiene la potestad, entre otras muchas prerrogativas, la de confiscar bienes privados. Propiedades privadas, lo cual en el estado de Texas pues puede ser muy interesante ver cómo los mismos conservadores republicanos, en contra de una presencia masiva del Estado en sus vidas, se opongan a esa decisión. O sea, Trump enfrentaría la oposición de gente de un Estado que habitualmente es republicano y a un Congreso que solo tendría que contar 15 días para darle la vuelta a la decisión del presidente. Bueno, ya hay algunos texanos rancheros que están en estado de shock porque han descubierto que si se construye el muro por el que ellos votaron al votar por Trump, les van a expropiar parte de sus tierras para construir el muro. Digamos que en general, muchos autoproclamados liberales están a favor de que se retiren las ayudas del Estado a los demás, no a ellos. Esto es una pauta bastante común. Y sí, sería muy llamativo. Yo personalmente pienso que no se va a convocar una emergencia nacional. Tal vez me equivoque, no lo sé, pero por lo que tú comentabas, Gustavo, el caso de Katrina fue muy claro, y al mismo tiempo yo creo que también dentro del Partido Republicano, por primera vez en materia del muro o de hasta dónde se puede llegar para construir el muro, yo creo que los republicanos del Senado no apoyan a Donald Trump. Es decir, si el muro se pudiera construir, o esta sección de muro, porque de nuevo estamos hablando de un muro que es menos del 5% de la frontera. De lo que se trata es de un muro que pueda salir en los mensajes en televisión dentro de 1 año y medio. Pero bueno, yo creo que los republicanos no están dispuestos, digamos, a afrontar
una gran crisis política por construir estos 160 kilómetros de muro. Bueno, me sorprendería que a Trump le preocupara lo que piensa Mitch McConnell y los republicanos en el Senado. Es cierto. Y es verdad, o sea, ojalá no se lleve a cabo, porque si algo va a ocurrir con una declaratoria de emergencia nacional, aparte de que se trata de esta ficción, de esta telenovela, ¿no?, de la invasión de migrantes indocumentados en la frontera, realmente va a echar a perder la relación entre Trump y los demócratas. Y de por sí ya está en un punto muy bajo, esta idea de que están realizando las investigaciones y van a llevar a cabo un escrutinio sin precedentes y están poniendo a toda su presidencia bajo la lupa y están empezando, estamos apenas en lo que está empezando, el hecho de que el presidente con la declaratoria de facto implique saltarse al Congreso, saltarse a la nueva mayoría demócrata que está en contra de eso, ¿sí?, evidentemente va a echar a perder cualquier posibilidad de acuerdo bipartidista en nada. Se habló de la infraestructura y del tema de la reforma de justicia criminal, el siguiente paso, etcétera, etcétera. Eso se pueden ir olvidando. Esto va a ser un periodo de estancamiento político entre este momento y las elecciones del 2020. Probablemente, y aquí también yo por eso pongo un grano de arena, ese es el instinto político de Trump. Requiere esa batalla, requiere ese estancamiento, requiere esa polarización como elemento para volver nuevamente a sacar a sus bases y votar por él. No lo sabemos, vamos a ver cómo opera su instinto, pero sabemos justamente que básicamente opera bajo una lógica visceral y no necesariamente una lógica racional. Sí, en política es muy importante, perdona, buscar bien a tus enemigos. Y Trump es muy bueno buscando a sus enemigos, digamos. Lo que pasa es que, fíjense, después de 5 semanas de cierre parcial de la administración, el presidente tuvo que dar marcha atrás. Esto es inapelable. No consiguió lo que quería, dijo que estaba dispuesto a que fuera por meses incluso, y pasó 1 mes y 1 semana. Ahora tiene 3 semanas, este jueves acaba ese periodo y tiene que haber acuerdo. Tanto demócratas como especialmente republicanos están en contra de un cierre parcial de la administración. Este fin de semana, el jefe de gabinete en funciones, Mick Mulvaney, dijo que la opción del cierre, de un nuevo cierre parcial, estaba sobre la mesa. Si Trump sigue sus instintos y opta por un cierre, pero hace 2 semanas y media dio marcha atrás para evitar ese cierre porque se le estaba girando en contra, ¿a dónde lleva estos 4 días que tenemos por delante para evitar ese cierre? Sí, bueno, la realidad es que Trump se desiste de continuar con el cierre, no necesariamente porque crea que le entró una dosis de genialidad. Dijo, oh, mira, efectivamente estamos manteniendo como rehenes a la burocracia. Se cambió porque los republicanos del Senado empezaron a darle la vuelta, lo cual sugería que podían haber pasado, por despecho lo que fuera, un acuerdo político que ya estaba garantizado en la Cámara, que era la continuación del gobierno, y después sumar a suficientes republicanos molestos con la actitud del presidente para darle una derrota estrepitosa. Y me parece que ese fue el punto de inflexión para el presidente. Por ello mismo, y tomando en cuenta lo que ocurrió este fin de semana, donde los demócratas emplazaron y pusieron una condición de que hubiera un límite en el número de personas detenidas en la frontera como condición de darle alrededor de $1.200 millones para bardas, no para su muro fronterizo, y el hecho de que esto aparentemente no es del agrado, no satisface a la Casa Blanca, me parece que por lo menos hasta este momento, hasta este lunes, las posibilidades de un cierre del gobierno son reales, porque además no sabemos si el acuerdo al que lleguen los negociadores de la Cámara Baja y del Senado con el presidente realmente va a ser aceptado por el señor Donald Trump. Yo creo que va a ser un cálculo político. Si ve que no hay suficiente, va a preferir la batalla y por lo tanto vamos a regresar a un cierre del gobierno. Yo lo que no creo es que se produzca un cierre del gobierno de 5 semanas, ni mucho menos. Yo creo que, como tú comentabas antes, los senadores probablemente votarían en contra. También hay que ver el funcionamiento de la administración, porque fue justo, yo me acuerdo, empezar a llegar noticias de que 3 aeropuertos, entre ellos 2 en Nueva York, estaban empezando a cerrarse al público y a tener problemas para que Trump abandonara de inmediato su oposición y se anunciara una reapertura de la administración. Con lo cual, sí, desgraciadamente yo creo que es posible que se cierre la administración durante varios días, pero yo creo que, en último término, otra cosa que podría suceder es que nos pasemos todo el año abriendo y cerrando la administración. Eso no me sorprendería nada en Donald Trump. Es decir, Donald Trump es una persona que nunca da su brazo a torcer. Y si mira su trayectoria empresarial, siempre tiene un instinto de venganza muy marcado, ¿no? Entonces, es difícil imaginarlo dando marcha atrás y admitiendo una derrota tan seria, además, en lo que ha sido su
firma política, la clave de su campaña. Sí, yo solamente, una cosa que a mí realmente me preocupa en todas estas negociaciones es el hecho de que por cuestiones políticas nuevamente cierre el gobierno. Creo que nos dimos cuenta en los primeros cierres de 35 días el impacto tan grave que tuvo para las familias, el impacto que tuvo para la economía, costó 11,000 millones de dólares. Ojalá, ¿no?, esto no ocurra, pero lamentablemente creo que las condiciones están dadas. Y nada más brevemente, me preocupa un poco también la negociación que están haciendo los demócratas. La idea de ligar el tema de un acuerdo a limitar el número de detenciones migratorias es darle una canasta con los huevos de oro a Donald Trump, porque ya lo que estamos viendo es acusar a los demócratas de proteger criminales. Entonces yo realmente todavía no me explico a quién se le ocurrió esa idea, porque sabemos que la inclinación del presidente es asociar la inmigración con la criminalidad, y limitar el número de detenciones a un techo ficticio me parece que es un tema muy sensitivo. Las opiniones de quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo, de Pablo Pardo y de José López Zamorano. El escándalo en Virginia. Saben que en las últimas semana y media el gobernador enfrenta cuestionamientos sobre si tiene o no que continuar en el cargo. El motivo, la aparición de una fotografía con tintes raciales o racistas, para ser más precisos, de su anuario de cuando estudiaba en la Universidad Medicina. Aparece una figura de un hombre con la cara pintada de negro, lo cual en Estados Unidos es profundamente ofensivo. En otras culturas, en Latinoamérica o en Europa, eso no pasa de una anécdota, pero en Estados Unidos forma parte, ahí tienen la fotografía, de uno de los insultos racistas más sensibles, digámoslo así, que se pueden cometer. Claro, el político se ha aferrado a la silla y ha dicho que no va a ir a ningún sitio. Este fin de semana ha ofrecido una serie de entrevistas en las que ha subrayado que hay que mirar adelante. Él precisamente ha aprendido mucho y tiene que continuar aprendiendo, y como médico es la persona más idónea en su posición y por su experiencia para cerrar las heridas de un Estado con pasado profundamente racista. La cuestión no quedaría ahí, sino que el vicegobernador enfrenta acusaciones de acoso sexual, y quien sería el tercero en la línea de sucesión también aseguró haber participado en algún evento en su juventud en la que esas prácticas racistas, hoy profundamente denostadas y en aquella época tal vez no tanto, también manchan ese futuro político. Por lo tanto, las tres personas que están al frente y que estarían en línea de sucesión, si una dimite, y iría la siguiente y la siguiente y la siguiente, esas tres son demócratas, el cuarto republicano. ¿Coincidencia, Pepe? No, o sea, evidentemente Virginia, como un estado esclavista, ¿no?, como uno de los 4 estados que se unió a la Confederación justamente cuando el presidente Abraham Lincoln buscaba, ¿no?, zanjar los problemas y llamó a las tropas a que confrontaran a los secesionistas, ¿no?, ha tenido y tiene un pasado turbulento, por llamarlo de alguna manera, de relaciones raciales. Entonces, que aparezca esta imagen del pintado de negro, ¿no?, que aparezca acompañado de un caballero, entre comillas, del Ku Klux Klan, que sabemos es una de las organizaciones emblemáticas del racismo en los Estados Unidos, quizá no es tan sorprendente. Y lo digo así porque lo que sorprende es que es un político demócrata, porque siempre asociamos este tipo de racismo, este tipo no tan flagrante, a los republicanos, a los conservadores, y en este caso es un político que se adscribe como demócrata, que llegó a la gubernatura abonando a favor de la tolerancia, que fue apoyado por organizaciones hispanas de una manera sin precedentes, y ahora sabemos que tenía enterrado este esqueleto en el closet, ¿no? Lo preocupante en el caso específico de Northam, porque las otras acusaciones tienen algunas variantes, es el hecho de que su defensa ha sido absolutamente incongruente, ¿no? Probablemente él pudo haber salido a la defensa de sí mismo, decir, esto lo cometí en una época en otro momento, he cambiado. En el Senado hay personajes que fueron racistas, el propio Jeff Sessions, tuvo un comportamiento, varios senadores fueron racistas en su momento y se desligaron. El propio senador Robert Byrd de Virginia, que fue el líder de los demócratas y que tuvo un pasado racista y que habló claramente de cómo había cambiado. Que era miembro del Ku Klux Klan. Era miembro del Ku Klux Klan, Robert Byrd, ¿no? Y era una figura emblemática de los demócratas, llegó a convertirse en un momento dado. Entonces, esas figuras demócratas que tuvieron ese tipo de problemas, creo yo, usaron la fórmula tradicional de cómo resolver una crisis. Sal adelante, sácalo todo, discúlpate y dale la vuelta a la página. En este caso, el hecho de que el gobernador haya dicho que sí era el de la foto y después dicho
que no era el de la foto, pero que quizás sí también se pintó de negro en otra circunstancia, ¿no? Y que no recordaba, es absolutamente inverosímil, ¿no? Yo creo que el gobernador no ha sido claro y en ese sentido merece el público en general y el público de Virginia una explicación clara, y si no la hay, probablemente necesita salir de la gubernatura. A mí me gusta la excusa de Northam, del gobernador, de que se pintó así porque bailaba como Michael Jackson, que además en la rueda de prensa en la que lo dijo se olvidó del nombre de Michael Jackson, vamos. Pero bueno, yo creo que revela también mucho el doble... Se lo tuvo que decir su propia mujer, el nombre. No, la esposa lo corrigió. Le pidieron que volviera a bailar como Michael Jackson, hacer el Moonlight, y la esposa le dijo, son circunstancias inapropiadas, porque parecía que se quería bajar del escenario a bailar como Michael Jackson. Pero bueno, yo creo que esto también pone de manifiesto, digamos, bueno, por un lado, lo que tú comentabas de Virginia, que además es la capital, fue la capital de la Confederación, pero también pone mucho de manifiesto, digamos, el doble discurso que existe en Estados Unidos en todo, no solamente, sobre todo en la política, pero también en la vida real, digamos, hay un discurso muy racista y muy de choque entre las razas, de blancos, negros, sobre todo blancos contra negros, también contra asiáticos, contra hispanos, por supuesto, pero que se mantiene dentro de las casas, digamos, en público no se hace. Y en el caso de Northam, pues es evidente que, bueno, pues era un crío y lo pillaron en estas fotos. También es verdad que hay un... No, bueno, era su año de universidad. Sí, era su año de universidad. Ya estaba un poquito grandecito. Pero quiero decir, hay también una cuestión que es... dos cosas que son interesantes. Por un lado, es el presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, que creo que es el cuarto en sucesión. Él era el editor de otro anuario del Colegio Militar de Virginia, en el cual Northam estudió, en el cual Northam aparece con el apodo de Coon, Coonman, exactamente, que viene a decir algo así como el que no le gustan los negros o el antinegro. Es decir, la cosa ya es que sigue subiendo. Y además el presidente de la Cámara de Representantes era el que dirigía... Y cuando le preguntan por qué razón le decían Coonman, y dice que no pues no lo sé, porque solamente dos personas que yo sepa que eran de un año adelante del mío me decían Coonman. Por favor, eso no pasa la prueba del ácido. Y luego, por último, esto sale filtrado en una web de la derecha alternativa, que otros prefieren llamarla ultraderecha, que creo que se llama Big League Politics, justamente cuando en Virginia el Partido Demócrata empieza una campaña para expandir el aborto. Una campaña similar a la que han llevado a cabo en el estado de Nueva York para expandir el periodo de tiempo del aborto y blindar legalmente a los médicos que practican aborto y facilitar el aborto. Entonces también parece que hay un componente político en esto. En cualquier caso, es una historia que, bueno, que es bastante brutal toda ella. Pero políticamente, brevemente, nada más comento. O sea, cuando se pensaba que ya la política en Virginia había dado la vuelta, ¿no?, de un estado conservador, republicano, a sucesivos gobiernos demócratas, hubo Terry McAuliffe, que era uno de los más cercanos aliados del presidente Bill Clinton como gobernador. Posible presidenciable en 2020. Posible presidenciable. Ahora lo toma Northam. Ahora tenían un vicegobernador que era afroamericano, un fiscal general que era demócrata, y estamos viendo que están todos envueltos en controversia. Esta es una crisis política seria para los demócratas de Virginia, que podría obviamente marcar y revertir la hora nuevamente a poder republicano. 4:03 de la tarde en Madrid, 10:03 en Washington. En las últimas horas, la derecha española, compuesta por tres formaciones como mínimo, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Vox, que tiene una ascendencia creciente en España, han sacado a la calle, a Madrid concretamente, 45.000 personas. El lema de la manifestación, Pablo, ha sido por la unidad de España, elecciones ya, y es un llamado a Pedro Sánchez para que convoque elecciones y también en protesta por el avance, los diálogos que el gobierno de Madrid está teniendo con el gobierno catalán y las propuestas independentistas que hacen los catalanes. Diversas informaciones periodísticas ponen de relieve que el número de 45.000 personas concentradas por la derecha, por los tres grandes partidos de derecha, es sustancialmente inferior a la que se esperaba, a pesar de la movilización de autobuses y el llamado que han hecho en contra de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras la concentración de ayer? Bueno, en cuanto a la regla de números, la verdad que no tengo ni idea, porque había quien decía
45.000, había quien decía 200.000. La verdad que en este tipo de cosas, además en España siempre nos tiramos los trastos a la cabeza por esto. Hay como, ¿cómo los llaman? Manifestódromos o algo así, como empresas que están especializadas en medir cuánta gente acude a las manifestaciones. A mí lo que me parece que esta demostración ha sido sobre todo, ya dejando de lado el número de gente que fuera o no, yo creo que ha sido un éxito muy grande para Vox, que es el partido más a la derecha de los tres, que es un partido que es de ultraderecha, por la sencilla razón de que los otros dos le han dado la legitimidad y el poder a Vox que Vox no tenía. Es decir, Vox es un partido que no está en el Parlamento, probablemente esté en el Parlamento cuando haya elecciones más adelante este año o el que viene, que es cuando toca, pero ahora mismo Vox no está en el Parlamento. El Partido Popular sí está en el Parlamento, es tradicionalmente uno de los dos grandes partidos. Ciudadanos es una fuerza emergente, también muy potente, y de pronto los dos se juntan con Vox, que es un partido, pues como bien digo, que bueno, digamos que en bastantes cosas no está de acuerdo con la Constitución española, y es un partido que acaba de nacer y que bueno, ha tenido un gran éxito en las elecciones en Andalucía, pero no está en condiciones de formar gobierno, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que es creo que Rivera y Casado, los líderes de Ciudadanos y del PP respectivamente, le han dado un triunfo propagandístico, un triunfo en términos de relaciones públicas, en términos de reconocimiento institucional enorme a Vox, digamos. Además, Vox hay que tener en cuenta que es un partido que, entre otros, está siendo o ha sido asesorado por Steve Bannon, el jefe de campaña de Donald Trump y el ideólogo principal de Donald Trump. Con lo cual, pues bueno, a mí, digamos, verdaderamente me ha resultado muy llamativo esto de que quieran formar esta especie de coalición extraña. Bueno, visto desde fuera, a mí me parece todo muy sui generis, ¿no? Porque sabemos que Pedro Sánchez apoyó a Mariano Rajoy en la posición que mantuvo cuando el proceso independentista en Cataluña, ¿no? Y él se los ha recordado al público como para mostrar las credenciales de que yo estuve con Rajoy, por lo menos en ese aspecto de la política, ¿no? Entonces, el hecho de que esté negociando este nuevo estatuto de autonomía, según entiendo, para Cataluña, ¿no? Que se haya reunido, que esté negociando, etcétera, a mí me parece absolutamente lógico, porque evidentemente hay una proporción significativa de los catalanes que están buscando mayor autogestión, mayor autonomía, otros están buscando de plano la independencia. Entonces, que haya un proceso de diálogo entre el gobierno y los catalanes y el sector significativo de los españoles que viven en Cataluña sobre el tema me parece absolutamente racional. Entonces, yo pensaría que la población, desde un punto de vista no político, sino un punto de vista lógico, de sentido común, dijera, ok, tenemos un porcentaje de la población que obviamente está abrazando una causa específica y entonces qué bueno que el gobierno esté discutiendo y qué bueno que hay una salida institucional, porque lo que vimos con la crisis de Cataluña fue que se rompieron los canales, los conductos institucionales y por lo tanto eso se convirtió en un caos, en una crisis. Entonces, si el jefe del gobierno está haciéndolo, está estableciendo un cauce institucional, puedes o no estar de acuerdo con él, pero está estableciendo un cauce a través del cual se pueda procesar y administrar esa realidad, me parece que es algo positivo. Sí, yo creo que la cuestión fundamental es más que solucionar esto, es un problema de supervivencia política y es un problema político a corto plazo. Es decir, el gobierno necesita el apoyo de los secesionistas catalanes para que se le aprueben los presupuestos. Al mismo tiempo, el gobierno socialista también le puede hacer claramente su baza es con los independentistas catalanes. Bueno, si vosotros no nos queréis, si vosotros no apoyáis nuestros presupuestos, va a haber unas elecciones, es posible que estos tres, Vox, PP y Ciudadanos, ganen las elecciones. Si con nosotros lo tenéis complicado, con estos tres no vais a tener absolutamente nada. Entonces, digamos que yo creo que también es un juego político bastante en el corto plazo lo que se está tratando de solucionar. O sea, es la realidad, ¿no? Como cuando Abraham Lincoln quería vender el tema de la esclavitud, pues tuvo que andar cabildeando, incluso dieron dinero. Si aquí, aun cuando tenga un sustento, una base, un antecedente, un contexto político de buscar su voto, me parece que le está dando un caos institucional. Eso a mí me parece de alguna manera saludable, sano, pues, que no se dé de una manera intempestiva, con movilizaciones. Sí, lo que pasa es que la cuestión yo creo que es que, en último término, lo que los independentistas catalanes quieren es muy claro, es la independencia. Entonces, es decir, están dispuestos, digamos, a negociar 21 puntos, etcétera,
como paso previo hacia reconocer la independencia, etcétera. Entonces también, digamos que los partidos que no están a favor, en ningún caso, de más concesiones al independentismo catalán, pues no están de acuerdo con eso. Al mismo tiempo, incluso hay sectores del PSOE que tampoco están de acuerdo con esto. Entonces es una situación bastante confusa para, digamos, para todos. Ahora bien, ahí quien más tiene que ganar es quien no tiene poder, que son los tres partidos que convocaron la manifestación. La cuestión es, de nuevo, vuelvo a decirlo, lo que a mí me parece sorprendente es que dos partidos consolidados y con presencia en el Parlamento y con capacidad de gobierno pongan en igualdad de condiciones a otro que no está consolidado, que no tiene capacidad de gobierno y que además es enemigo declarado de estos dos. En Estados Unidos hay una revista, una magazine, un tabloide un poco sensacionalista que se llama National Enquirer, que ha publicado fotos de una relación extramarital de Jeff Bezos. Y a raíz de la publicación de esas fotos, o coincidente, Bezos anunció su proceso de separación de su actual mujer. Las fotografías, según Jeff Bezos, forman parte de un intento de extorsión por parte de los propietarios de este tabloide para que disminuya la intensidad de la información del Washington Post, que es propiedad de Bezos, sobre, sus críticas a Donald Trump y particularmente sobre todo lo que ha acontecido desde la desaparición del activista Jamal Khashoggi, ese activista saudí que desapareció y fue asesinado en el consulado saudí de Estambul. Dice el gobierno de Mohammed bin Salman, del Reino de Arabia Saudí, que nada tiene que ver con esto, pero ahora empezamos a conocer conexiones de los propietarios de National Enquirer con el Reino de Arabia Saudí. Pablo, House of Cards. Al cubo, House of Cards al cubo, o sea, es una historia absolutamente enloquecida. Es decir, es un señor, David Becker, que es el dueño del National Enquirer, que llega a un acuerdo con la campaña de Donald Trump para comprar el silencio de gente que pueda acusar a Donald Trump, entre ellos, por ejemplo, el de la ex-playmate Karen McDougal, que tuvo una relación con Donald Trump, le paga $150.000 para que no cuente nada, lo cual en septiembre del año pasado se reconoce que puede ser una violación de las leyes de campaña en Estados Unidos. Después, el hermano del ex-alcalde de Chicago y amigo de Barack Obama, Rahm Emanuel, Ari Emanuel, que es uno de los mayores agentes de Hollywood, el agente de Ben Affleck, el agente de muchísima gente, pone en contacto a Becker, el dueño del National Journal, con un empresario francés que le pone en contacto con la familia real saudí y con Donald Trump. Becker va a Arabia Saudí con la bendición de Donald Trump y de Jared Kushner para conseguir dinero para hacer una serie de operaciones financieras en Estados Unidos, tratar de comprar la revista Time, publicar una revista diciendo que el príncipe heredero de Arabia Saudí es maravilloso. De hecho, lo llaman, que parece de Disney, el reino de la magia en la revista. Después, a raíz de eso, bueno, no a raíz de eso, digamos, el príncipe heredero de Arabia Saudí ordena el asesinato de este periodista, Jamal Khashoggi, lo descuartizan con una sierra mecánica en el consulado saudí en Estambul y, dado que este periodista, que tampoco era un demócrata, porque él era de los hermanos musulmanes, pero era colaborador del Washington Post, el Washington Post organiza una campaña en su contra, en contra de Arabia Saudí, y digamos que el National Enquirer, este periódico, bajo la dirección de Becker, de su dueño, empieza a publicar información dañina sobre el dueño del Washington Post, que es Jeff Bezos. No sé si la audiencia se ha enterado, porque me da la impresión de que esto es un lío absolutamente descomunal, pero es una historia verdaderamente enloquecida. Empiezan a publicar información sobre él, los mensajes de texto a su amante, le dicen que si no deja de atacar a Arabia Saudí, van a publicar fotos de él desnudo. Además, ¿quién ha conseguido estas fotos? Bueno, hasta ahora se suponía que estas fotos habían sido sustraídas del teléfono de su amante por el hermano de su amante, que también es agente de Hollywood, pero que es simpatizante de Donald Trump. Pero Bezos ha contratado a un detective privado
exnovio de Alanis Morissette, es que esto es de película, es el detective privado que ha sido detective pues, de Tom Hanks, de George Harrison, el de los Beatles, es decir, es prácticamente la estrella de los detectives privados. Entonces este detective privado llega a la conclusión de que no, de que ha sido una agencia de un gobierno la que ha obtenido estas fotos y estos mensajes. La gran cuestión es, ¿ha sido una agencia del gobierno de Estados Unidos, en cuyo caso sería una cuestión ilegal al máximo, o ha sido una agencia del gobierno saudí, como ellos dan a entender, en cuyo caso sería espionaje de un ciudadano americano o de varios ciudadanos americanos por una potencia que teóricamente es aliada? Es decir, es una historia absolutamente enloquecida y demencial. Ya te doy la palabra, Pepe. Yo siempre me pregunto, la gente, ¿por qué se fotografía desnuda? Y además las fotografías las guarda con tantos ejemplos que hay en sus celulares. Primero, la necesidad de fotografiarte desnudo. Y la segunda, ponerlos en una situación en la que, con las precedentes que hay, que sean fácilmente sustraídas por alguien, y lo hemos visto en actores, en actrices, en empresarios. Bueno, sí. Es un constante. Sí, no me cabe en la cabeza. Hombre, yo, ¿por qué se fotografían desnudos? Creo que la explicación cae por su propio peso, vamos, es decir, porque les gusta. Las hormonas y estas cosas. Ahora bien, lo que estoy completamente de acuerdo contigo, y más aún, un señor como Jeff Bezos, que es el dueño de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Es decir, en Internet no hay privacidad. O sea, no la hay. Todo se puede encontrar en Internet y no hacen falta, además, grandes sistemas súper sofisticados. Sí, efectivamente. Yo seguiría el consejo en este caso de Mark Zuckerberg, que él le pone una cinta de masking tape, ¿no? Sí, a su computadora para taparla. Pero esto es muy complicado. En este celular, por ejemplo, ¿cómo le pones el tape aquí sin tapar el audífono? Es posible, ¿eh? Yo lo he hecho en algunas ocasiones. ¿Sí? Pero el tema es este. Yo creo ¿Qué estabas ocultando? Algo estaba ocultando. El tema que me parece importante aquí es la manera magistral en la cual Jeff Bezos responde a esta, llamémosle, extorsión, entre comillas, ¿no? Porque típicamente un hombre de su figura, un hombre que además sí se tomó las fotografías, ¿no? Que debió haber sabido que en la era del Internet no hay una expectativa razonable de privacidad, no la existe simplemente, que rompió la máxima de que si no quieres que algo se publique, no lo digas o no le tomes una fotografía, ¿no? Respondió, sin embargo, de una manera magistral, porque básicamente salió al público, dio a conocer todo lo que había pasado, al riesgo de que se publicaran las imágenes, pero sabía que si caía víctima de la primera extorsión, por lo que fuera, cual fuera el quid pro quo, evidentemente iba a ser esclavo del señor Becker por toda su vida, ¿no? Y sobre todo de una facción conservadora donde él ideológicamente obviamente está confrontado, no solamente como persona, sino además como propietario del Washington Post, que ha encabezado fundamentalmente estas grandes cruzadas de investigación sobre la presidencia de Donald Trump. Entonces yo creo que ahí hay que darle el beneficio de que lo hizo de una manera muy clara. Sin embargo, yo creo que esto todavía tiene pies. Me da la impresión de que no hemos escuchado lo último, ¿no? No solamente del aspecto personal, sino del impacto que puede tener también para su empresa, y por lo tanto yo creo que hay que estar pendientes, y mientras tanto yo recomendaría a Pablo Pardo para que sea el guionista de esa nueva serie, que paradójicamente puede ser transmitida por Amazon, Pablo, y que no le pondría Magic Kingdom, sino Tragic Kingdom. Pablo, el precedente de Pedro J. Ramírez, el director fundador en su momento del periódico El Mundo, con unas imágenes también comprometedoras de índole sexual, en las que él salió a decir que le estaban extorsionando, se acabaron filtrando esas imágenes y con el tiempo él no ha perdido su credibilidad como periodista, y si la ha perdido es por otros motivos, no por ese, pero que no dio su brazo a torcer. ¿Es el ejemplo? Bueno, yo creo que al menos en España en aquella época sí era el ejemplo. Es decir, Pedro J. dijo, y yo creo que acertó plenamente, dijo, quien crea que a los españoles les importa esto, es decir, que a mí me saquen en un vídeo en la cama, etcétera, etcétera, teniendo sexo de forma más o menos creativa, digamos, esto a los españoles no les importa. Y es cierto, o sea, yo creo que ahí acertó y supo entender muy bien el funcionamiento de la sociedad española. Tal vez con Bezos pasa exactamente lo mismo, es decir, en Estados Unidos, y más aún entre la generación más joven, hay lo que se llama el sexting, que es mandar fotos de uno desnudo a su pareja o lo que sea. Es decir, mucha gente hace esto, es decir, tal vez Bezos esté apostando por esto. Hoy nos han acompañado en esta mesa de trabajo
José López Zamorano y Pablo Pardo, periodistas en Washington de larga experiencia. Gracias por las opiniones y a ustedes por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz inicio de semana.